Capítulo 3. Señor, ayúdame a ser perdonadora. Durante mi crianza, mi madre fue una abusadora y mi padre no. Cuando me convertí en cristiana, perdonar a mi madre era algo obvio que tenía que hacer. No fue sino hasta años después que Dios me reveló mi falta de perdón hacia mi papá. Cuando una consejera cristiana con la que estaba hablando sobre mi falta de descanso y la frustración en mi alma, me preguntó si guardaba alguna falta de perdón hacia mi padre. Le respondí, ¿por qué debería? Él no fue el padre abusador. Cuando la consejera me pidió que orara y le pidiera a Dios que me mostrara la verdad, toda una vida de furia, enojo, dolor y falta de perdón inundaron mi ser. Muy en lo hondo, mi padre nunca vino en mi rescate. Nunca me rescató de la locura de mi madre. Nunca vino y me dejó salir del armario en el que ella me encerró por gran parte de mi infancia. No me había dado cuenta de cuánto lo culpaba por haber permitido que mi madre, a sabiendas de lo severa de su enfermedad mental, me tratara con tal crueldad y abuso emocional. Cuando lo perdoné, ese día sentí una paz como nunca antes. Con frecuencia, no reconocemos la falta de perdón que hay en nosotras. Pensamos que somos perdonadoras, pero en realidad no es así. Si le pedimos a Dios que nos revele nuestra falta de perdón, tal vez nunca nos liberemos de su dominio paralizante sobre nuestras vidas. Una gran parte de estar seguras que nuestras vidas están limpias y rectas delante de Dios tiene que ver con perdonar a otras personas. A menos que lo hagamos, nunca nos moveremos hacia todo lo que Dios tiene para nosotras. Una excelente opción. Sé que odio es una palabra muy fuerte y que no nos gusta utilizar la palabra odio para referirnos a algo. Detestamos la idea de que quizás odiemos a alguna persona. Sin embargo, eso es en sí la falta de perdón, la raíz del odio. Cuando alimentamos pensamientos de falta de perdón, se transforman en odio dentro de nosotros. Jesús tenía claro esto cuando dijo, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Primera de Juan 3:15. También dijo, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11:25. Ahora bien, aclaremos esto. Cuando no perdonamos, nos consideran asesinas sin esperanza eterna, que no deberían esperar perdón de Dios hasta haber perdonado a otros. Yo diría que entre perdonar o no perdonar, perdonar es la mejor opción. Cuando optamos por no perdonar, terminamos caminando en la oscuridad. Primera de Juan 2:9-11. Como no somos capaces de ver con claridad, nos movemos con torpeza y en confusión. Esto echa por tierra nuestro buen juicio y cometemos errores. Nos debilitamos, enfermamos y amargamos. Las otras personas lo notan porque la falta de perdón se ve en el rostro, las palabras y las acciones. Lo ven aun cuando no logran identificar de manera específica lo que ocurre y no se sienten cómodas. Cuando decidimos perdonar, no solo nos beneficiamos nosotras, sino también las personas que nos rodean. La familia primero. Es muy fácil tener sentimientos de falta de perdón hacia miembros de la familia, porque son los que están más tiempo con nosotras, los que nos conocen más y los que nos pueden lastimar más profundamente. Sin embargo, por estas mismas razones, la falta de perdón hacia uno de ellos traerá la mayor devastación a nuestra vida. Es por eso que el perdón debe empezar por casa. Antes que todo, es muy importante estar segura que una perdonó a sus padres. La Biblia es cristalina acerca de este asunto. El 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Si no los honras, esto acortará tu vida, y no puedes honrarlos a menos que le hayas perdonado. Cuando tomé la decisión de perdonar a mi madre, lo hice porque quería obedecer a Dios y moverme hacia todo lo que Él tenía para mí. Debe haber dado resultados, porque miren lo vieja que soy. Y haberla perdonado una vez no significó que no tuve que volver a preocuparme por eso de nuevo. Había capas y capas de falta de perdón que había construido a lo largo de los años y descubrí que tenía que perdonarla cada vez que una de esas capas salía a la superficie. En realidad,
Tenía que perdonarla cada vez que la veía, porque ella se ponía peor con el paso de los años. La simple confesión de nuestra falta de perdón hacia alguien un día no significa que no tengamos falta de perdón al siguiente. De ahí que sea una elección que debemos hacer cada día. Decidimos perdonar, ya sea que lo sintamos o no. Es una decisión, no un sentimiento. Si esperamos por buenos sentimientos, terminamos esperando toda la vida. Si tenemos alguna amargura o falta de perdón, es siempre nuestra falta no dejarlo ir. Tenemos la responsabilidad de confesarlo ante Dios y pedirle que nos ayude a perdonar y a seguir con nuestras vidas. También debemos pedirle a Dios que nos muestre si hay algún otro miembro de la familia al cual debamos perdonar. Tenemos la tendencia a pensar que nosotras no somos personas con faltas de perdón, irritadas tal vez, pero no con falta de perdón. Aún así, debemos recordar que nuestra norma es mucho más baja que la de Dios y por lo tanto con frecuencia no vemos dónde necesitamos perdonar. Pídele a Dios que te revele cualquier falta de perdón hacia algún miembro de la familia. Te sentirás miserable hasta que lo resuelvas. Cuando no puedes perdonar. Perdonar nunca es fácil y algunas veces parece imposible a la luz del dolor horrendo y devastador que hemos sufrido. Si se te hace difícil perdonar a alguien, pídele a Dios que te ayude. Eso es lo que yo hice con respecto a mi mamá. Y cuando murió, no tenía en lo absoluto ningún sentimiento malo hacia ella. Si puedes pensar en alguien a quien te resulte difícil perdonar, pídele a Dios que te dé un corazón perdonador hacia ella. Ora por ella de todas las maneras que logres pensar. Es increíble cómo Dios puede suavizar nuestros corazones cuando oramos por las personas. Nuestro enojo, resentimiento y dolor se transforman en amor. De todas maneras, no te preocupes. Cuando perdonamos a alguien, eso no hace que se corrija ni que justifiquemos lo que hicieron. Simplemente los pone en las manos de Dios para que Él pueda lidiar con ellos. El perdón es en realidad la mejor venganza, pues no solo nos libera de la persona que perdonamos, sino que nos libera para movernos hacia todo lo que Dios tiene para nosotras. Nuestro perdón hacia alguien no depende de que ellos admitan su culpa, ni de que se disculpen. Si así fuera, la mayor parte de nosotras nunca lograríamos hacerlo. Podemos perdonar sin importar lo que haga la otra persona. A veces suceden incidentes en nuestra vida que son tan devastadores que podemos seguir por años sin darnos cuenta de la profundidad de la amargura que tenemos debido a eso. A veces no perdonamos a nosotras mismas por cosas que hemos hecho y nos damos una vida de castigo por lo que sea que hicimos o no hicimos. A veces culpamos a Dios por cosas que sucedieron. Pídele a Dios que te muestre si algo de esto es cierto en tu vida. No permitas que la falta de perdón limite lo que Dios quiere hacer en tu vida. Las veces que sean necesarias. 490 veces. Esa es la cantidad de veces que debemos perdonar a una persona. Pedro le preguntó a Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. Tal vez puedas pensar en alguien a quien debas perdonar 490 veces al día, pero el punto es que Dios quiere que perdones tantas veces como sea necesario. Quiere que seas perdonadora. Jesús contó la historia de un hombre a quien su amo le perdonó una enorme deuda. Aún así, él se volvió y envió a su pobre siervo a prisión por no haberle pagado a él una deuda pequeña. Cuando el amo se enteró de esto, dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18, 32, 35. Esto es muy serio. A los que recibimos a Jesús se nos ha perdonado una gran deuda. No tenemos ningún derecho para no perdonar a otros. Dios dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. Si no perdonamos, seremos prisioneras de nuestro odio y nos torturarán por nuestra amargura. Todo lo que hacemos en la vida que tiene valor eterno se vincula a dos cosas, amar a Dios y amar a otros. Es más fácil amar a Dios que amar a otros, pero Dios lo ve como una sola cosa. Una de las cosas más amorosas que podemos hacer es amar a otros.
Es difícil perdonar a todos los que nos han lastimado, ofendido o maltratado. Sin embargo, Dios quiere que amemos aún a nuestros enemigos. Y en el proceso de hacerlo, Él nos perfecciona. Mateo 5:48. Siempre será fácil encontrar razones para no perdonar. Debemos dejar de buscarlas. Dios quiere que te muevas hacia todo lo que Él tiene para ti. Y si no perdonas, te quedas estancada donde estás y detienes el trabajo de Dios en tu vida. El perdón abre tu mente y tu corazón y permite que el Espíritu Santo trabaje con libertad en ti. Te libera para que ames más a Dios y sientas su amor en una mayor medida. La vida no vale nada sin esto. Sigue la oración a Dios. No sé si quieren cerrar sus ojitos para la oración. Señor, ayúdame a ser perdonadora. Muéstrame cuando no lo soy. Revela los escondrijos de mi alma, de modo que no se quede encerrada por mi falta de perdón y ponga en peligro mi futuro. Si tengo algún enojo, amargura, resentimiento o falta de perdón que no esté reconociendo, revélamelo y lo confesaré a ti como pecado. De manera específica, te pido que me ayudes a perdonar por completo a... Pueden nombrar a cualquiera que sientas que necesitas perdonar. Hazme comprender la profundidad de tu perdón hacia mí, a fin de que no guarde ninguna falta de perdón hacia otros. Reconozco que el perdonar a alguien no hace que esa persona se corrija, me libera a mí. Reconozco que solo tú sabes la historia completa y verás que se haga justicia. Ayúdame a perdonarme por las veces que he fallado, y si te he culpado por cosas que han ocurrido en mi vida, muéstramelas para que pueda confesarlas delante de ti. Permíteme amar a mis enemigos como lo ordenas en tu palabra. Enséñame a bendecir a quienes me maldicen y me persiguen. Mateo 5:44-45. Recuérdame orar por los que me lastiman o ofenden, de modo que mi corazón se suavice hacia ellos. No quiero ser dura ni amargada por la falta de perdón. Hazme una persona rápida para perdonar. Señor, muéstrame si hay falta de perdón hacia mi padre o mi madre por algo que hicieron o dejaron de hacer. No quiero acortar mi vida por no honrarlos y quebrar este gran mandamiento. Y si estoy distanciada de algún otro miembro de la familia por falta de perdón, oro para que derribes esa muralla. Ayúdame a perdonar cada vez que haga falta, donde pueda ser un instrumento de reconciliación entre otros miembros de mi familia que hayan roto su relación o que sientan tiranés, permíteme serlo. No quiero que nada se interponga entre nosotros, Señor. Y no quiero que mis oraciones sean interferidas por pecados que anidan en mi corazón. En este día decido perdonar a todos y a todo y caminar libre de la muerte que trae la falta de perdón. Si alguna persona tiene falta de perdón hacia mí, te pido que ablande su corazón para que me perdone y muéstrame qué hacer para resolver este asunto entre nosotros. Sé que no puedo ser una luz para otros mientras camine en la oscuridad de la falta de perdón. Opto por caminar en la luz, como tú estás en la luz, y ser limpia de todos mis pecados. Primera de Juan 1:7. Amén. Promesas de Dios para mí. Lucas 6:37. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenarán. Perdonen y se les perdonará. Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Mateo 5:44-45. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Juan 2:11. El que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Y Mateo 6:14-15. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas.